Ok, pues ya estamos otra noche más acompañados y escuchando motivos de Vicente Fernández, acompañado de mi maestro, el ingeniero Ariosto Cruz González. Inge, es un gusto, es un privilegio que hoy esté aquí conmigo. No, Miguel, el gusto es mío y siempre hemos, desde chiquitos, conozco, desde niño, desde joven, y siempre ha sido un privilegio platicar contigo. Gracias, Inge. Pues antes que nada agradecerle a usted por su tiempo, porque pues sé que es una persona pues ocupada, ¿no? A pesar de ya no estar frente a grupo, nuestro maravilloso CB24, pero pues como siempre va a haber ocupaciones, ¿no? Y Siempre. le agradezco dar su tiempo. Claro que sí. Pues no hay nada que agradecer. Siempre es bonito salir, platicar, intercambiar puntos de vista con otras personas, máximo que son, como en tu caso, muy preparadas, muy conocedoras, sobre todo en nuestro municipio. Sí, gracias, gracias. Sí. Pues aquí estamos, ¿no? Muchas personas me habían comentado, me habían solicitado y que invitáramos al ingeniero Ariosto. Tiene una larga trayectoria, bueno, muchas cosas vamos a platicar hoy. Creo que esta hora se va a hacer un poco corta. Me imagino que debe haber familiares allá atrás, tras la pantalla, debe haber pues su esposa, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus yernos y sus hermanos, sus hermanas, Esperemos ¿no? que ahí estén todos. De todos modos lo vamos a estar monitoreando por También acá, la vamos a estar ¿no? monitoreando. Sí, hay mensajes, algunos saludos que nos quieran mandar, con mucho gusto, aquí estamos. Si de igual forma, si hubiera un detalle de sonido, por favor me lo hacen saber con un comentario, si no se escucha bien, si hay mucho eco, bueno, si hay mucho eco está muy difícil, pero si no se escucha bien, sí, porque ya con los anteriores invitados me comentaban que no se escuchaba muy bien. 10 de octubre de 1959. 1959, parece que fuera ayer, Inge. Pareciera, cuando uno pequeño ve uno a los muchachos de 18 años y dice uno, ya quisiera yo ser de 18. Cuando llegas a los 18 y ves a los de 30, ya quiero ser de los de 30. Cuando llegas a los 30, dices, ya quiero ser de 18. Sí, sí, sí. ¿Nace usted en? Aquí en el municipio somos originarios de una finca que se llama El Rubí, que era la finca de mis abuelos. ¿Su padre, de nombre? Ariosto Cruz Villalobos también. ¿Y su madre? Herminia González. González. Sí, ya fallecido desgraciadamente. Únicamente se adelantaron. Se adelantaron, exactamente, ¿No? sí. Recuerdo cuando mi papá hizo 13 años de fallecido, y recuerdo que el doctor que lo trataba, cuando las quimios, le dijo, mi papá, ya no quiero quimios, ya no, por más de quimios, el tumor que se le iba formando seguía creciendo. Entonces dijo, ya no. Y el doctor me llamó y me dijo, quiero pedirte un favor, tu papá ya no quiere quimios, quiero pedirte el favor de que respete su decisión. Él ya hizo lo que tenía que hacer acá, ya no tiene hijos chicos, todos sus hijos me comentan que ya son profesionistas, entonces él cumplió su ciclo. Y pues a esa hora salí del doctor, y como estaba mi mamá y mi hermano afuera, los llamé y dije, por favor, venga, dígale doctor lo que usted me acaba de decir, porque no es tan fácil soltar. Y sí, gracias a Dios, a partir de ese momento pues nos dedicamos a atenderlo, a estar con él, hasta su momento en que él decidió, el Señor decidió que ya era su momento. Sí. Así, pues eso, mi mamá tiene 3 años que falleció. También, gracias a Dios, pudimos estar con ella hasta el último momento. Sí, entonces, sí, estamos contentos. Y te comentaba, nací ahí en el Rubí. Hasta como los 7 años, mi papá ya para esa época compró casa acá en Cintalapa. Y veníamos acá hasta los 8 años más o menos, veníamos entre días, pero más nos pasábamos en el
escuela. Yo te voy a comentar algo. Vine a la escuela el primer día, cuando ya había entrado primero. Me deja mi papá y me pongo a llorar. Cosa rara en mí, casi no lloraba. O sea, cualquier frustración que me daba coraje, no hacía yo más que llorar. Me puse a llorar, me vio mi papá y dice, no, vámonos, hijito. Me regresó un año más. Al año siguiente, y él me enseñaba, o sea, a mí quien me enseñó a leer, a escribir, a hacer las operaciones y todo, fue mi papá. Ya el siguiente año sí ya me trajo y dijo, ahora sí te quedas. Pero como ya sabía yo leer, sabía escribir, sabía sumar, restar, multiplicar, dividir y todo, pues el grupo que me tocaba de primero, todos estaban empezando. Así que me hicieron un examen, mi papá les dijo, ya sabes hacerlo. Me hicieron un examen, lo aprobé, y aprobé el de segundo y aprobé el de tercero. Tercero de primaria. Pero mi papá no quiso dejarme en tercero. Dice, no, que quede en segundo, mi hijo. Entonces, ya entramos en la Emilio Rabasa, que hoy es el Cebeche, que era la escuela del Estado. ¿Sí? Nos quedamos ahí, tuve 2 maestras en todo el tiempo que estuve en la escuela del Estado. El segundo fue la maestra Neri. Me dicen que quiere más cerca, sí. Si puede hablar más fuerte. Neri Espinosa. Eso, ahí mero. Y a partir de cuarto, quinto y sexto, mi maestra fue la maestra Reinalda Ramos Ramírez. Sí. De ahí ya me pasé a la secundaria, pues como estudiante, gracias a Dios, fui pues bastante buen estudiante. En sexto año representé a la escuela, primero la escuela, al municipio, y nos llevaban, al que fuera campeón de zona, lo llevaban a visitar al presidente de la República. Fue en Coita, desgraciadamente eran 60 preguntas, no se me va a olvidar nunca, tuve una mala, y el que ganó pues no tuvo ninguna mala. Entonces, él se fue, merecía ganar. Ya en la secundaria nos tocó pues, muy buenos maestros, aquellos maestros que estaban en esta época. ¿Qué secundaria fue? La secundaria federal. Ah, en la federal. La secundaria federal. Muchos maestros muy buenos, de quienes tengo muy bonitos recuerdos. ¿Qué diré? El maestro Tavo Velasco Ansúrez, la maestra Lupita, el maestro Carrasco, la maestra Elia, y varios maestros que no quiero, algunos me acuerdo más de cómo le decíamos. Estaba el maestro, el licenciado Lair Espinosa, una gran persona, dentro de todo, mucha gente. Muchas anécdotas con él. Muchas anécdotas con él, muy interesantes. Bonitas, muy interesantes las anécdotas con el licenciado. Pero hubo de todo. Estuve en la secundaria, el primer año fuimos a un encuentro estatal de matemáticas y tuvimos la suerte de traer el primer lugar, ya en primera secundaria. Fuimos, me acuerdo, íbamos por parejas, que fue el arquitecto Salvador Tor, él fue también acompañado como parte del equipo de matemáticas. Estando allá nos aplican un examen, me acuerdo, y acordaron que cada maestro, de cada participante, éramos 30 participantes, de cada participante eran 30 escuelas participantes, iba a poner un reactivo, una pregunta. Entonces era mi costumbre leer todas las preguntas antes de empezar a resolverlas, leerlas, tratar de entenderlas y luego ya lo seleccionaba. Mi técnica era agarrar las más fáciles para que entrara yo en calor, entrara yo en confianza, las intermedias, y al final dejaba yo las más difíciles. Me puse a revisarlo y hay una que le falta un dato, y le falta un dato, y le falta un dato. Entonces ya llamé
al moderador, al que estaba ahí, le dije, oiga, aquí le falta un dato. Y que no, que lo revisaron los demás maestros y dicen, sí es cierto, falta un dato, así que eliminen, esa pregunta queda nula para todos, o sea, en lugar de 30 reactivos se convierte en 29, pero para el que se dio cuenta, cuenta. O sea, en ese examen... Vamos a hacer un cambio. Dicen que es el micrófono. Siempre me andan echando grilla que... El buen micrófono. Es el micrófono, pero bueno. Ya estando ahí, gracias a Dios, de los 30 reactivos los saqué todos buenos, los 29 más esa que me la tomaron como buena. Y Chavita sacó las 29 buenas también. ¿Sí? O sea, de una u otra manera yo le decía, le gané porque tuve una más por haberme dado cuenta antes. Lo que pasaba, mi estilo de hacer examen, que era revisar primero todas mis preguntas y de ahí arrancar. Y muchos de ellos empezaban con la primera, con la segunda, con la tercera. ¿Sí? Cada quien tenía su propio estilo. En la secundaria, para segundo año, nos vuelven a hacer toda la parafernaria de exámenes, de preparación y todo. Ya estábamos otra vez listos para ir al siguiente año otra vez al estatal. Y por orden del gobernador se suspendieron los estatales. Así que ya no fuimos. Pero la secundaria federal, una época muy, muy bonita. De lo que más me acuerdo es participamos en el taller de mecánica con el maestro Ángel Tor, en paz descanse, mi maestro Angelito. Sí. Desarmamos carros y armamos. Nos llevó ya como nos empezó a tener confianza nuestro equipo, que era, bueno, estaba su hijo, Guayo, estaba Pedro Alvarado, que su papá era camionero, estaba yo, que también mi papá pues, siempre con los carros, estaba Carlitos Montes, que su papá es taxista, Carlitos Montes, y no recuerdo quién era el otro, pero éramos 5 el equipo normalmente, ¿no? Pero un Guillermo Abdalá Mansur, sobrino de don Guillermo Mansur, Abdalá Mansur. Sí, Guillermo era hijo de una hermana de don Guillermo. Ella era o es, espero que siga por ahí Guillermo, él era nuestro otro compañero. Y pues funcionamos muy bien como mecánicos, al grado que una vez le llevaron un motor de molinos de petróleo, que eran de un solo pistón. Nos hizo desarmarlo, lo desarmamos, se sacó el pistón, lo mandó a anillar, a reparar, y nosotros lo volvimos a armar. Con el maestro, desde luego, ahí detrás, ¿no? Y checando y todo, y pendiente. ¿Qué edad tenía usted? 13 años, 13, 14 años. ¿Y ya estaban reparando? Ah, sí, reparamos motor. La secundaria, ahorita los talleres de secundaria creo que son 3 horas a la semana, 9 horas a la semana, no sé cómo está. En aquel entonces eran 16 o 20 horas a la semana. ¿Ahorita ya no hay mecánica? Ya no hay mecánica, lo cambiaron por otras, sí. Pero sí salió por ahí. Entonces, cuando teníamos trabajos así, a veces hasta nos quedábamos en las tardes. Nos quedábamos, avisábamos ya nuestros papás y nuestras mamás ya sabían que el día que nos tocaba mecánica nos tomaba 3 veces a la semana. A veces salíamos de la secundaria a las 5 o 6 de la tarde, porque teníamos trabajo. Don Chagua Moguel regaló un carro de aquellos antiguos, completo. Lo desarmamos, lo dejamos ¿sí? Y luego nos ponía, ahora van a armar la suspensión. Y armábamos la suspensión, ahora van a armar los frenos, y todo, o sea, realmente aprendimos muchísimo. Son de las cosas que no se olvidan porque lo hacíamos, ¿no? O sea, si lo ves, dice, aprendes. Si lo oyes, aprendes. Sí. Entonces, pero aquí si lo haces, aprendes más. ¿Y si lo enseñas aún más? Ahí si le enseñas aún más, dicen. Sí. Qué padre, qué padre. Fíjese que me quedo pensando de lo que usted me comenta. Se me hace algo muy interesante porque usted dijo algo que su papá fue su primer maestro, ¿no? Sí, mi papá fue mi primer maestro en todo. Y yo me quedo pensando de cómo su papá pues no tenía una formación magisterial, ¿no? O sea, ¿qué nivel de estudio tiene su papá? Creo que ni sexto terminó. Pero fíjese cómo es que tú, a
aparte de la paciencia, ¿no? Ah, sí. Bueno, él nos enseñó a mis hermanos, todos aprendimos con él. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. Miguel, que es el mayor, él llegó más tarde a la primaria, pero él igual lo pasaron hasta tercer año de primaria. Manuel, el segundo Manuel de Jesús, mi hermano, él pasó a segundo. Yo también estaba para pasar a tercero, pero me dejaron en segundo. Estuvo bien. No Pero por... las edades en ese tiempo, ¿cómo eran? O sea, ¿estaba usted en la edad? Sí, estaba yo en la edad. Yo llegué de 7 para 8 a segundo de primaria. ¿Sí? En 1967. En aquella época también se entraba, a mí me tocó entrar en noviembre el primer año de primaria. Al siguiente año me tocó en octubre, y como a los 3, yo creo que estaba como en quinto, sexto, ya empezó uno a entrar en septiembre. Se vinieron recorriendo los años, porque cuando mis hermanos entraban en enero. En ese tiempo también las vacaciones eran creo que 2 meses, ¿no? Sí, eran vacaciones, eso sí eran vacaciones, 2 meses, no como ahora que ya... Ya no, papá no quiere, ya que se regrese. Sí. Ahora con 2 años de pandemia. Ah, no, pero es que era diferente, al menos en mi caso, o el caso mío, digo, y al decir mío también de mis hermanos. Nos venían a dejar el lunes temprano o el domingo en la tarde del rancho para acá. Mi abuelita, mi mamá Chinita, en paz descanse, ella nos daba la comida, ella nos mantenía acá en Cintalapa, ahí en la casa. Ya el viernes venía el carro para que nos fuéramos al rancho. ¿Pero cuál era? Era ir llegando al rancho allá a las 5 de la mañana. Tú tienes que pararte a sacar becerros, a meter los becerros, a meter el ganado, a sacar becerros, ahí vas aprendiendo. Llega un momento que ya estás ordeñando, ya estás haciendo todas las cosas que tienen que suceder, ¿no? Entonces, por eso, para los papás era un gran regalo que tuviéramos vacaciones. Porque no íbamos como ahorita a estar sentado en el... Jugando Free Fire. Sí, exactamente, sí. No, íbamos íbamos al rancho, íbamos a trabajar, nos ponían a hacer. Allá en el rancho cada quien le daban, como diré, tenía sus quehaceres, tenía sus obligaciones, ¿sí? Y entre ellas, por ejemplo, en mi caso, yo era el que componía todo. Que se reventaba el freno, yo era el que reparaba, que se cayó un alacrán, que se cayó una cadena, que aquí, o sea, el ingeniero ya venía. Ya venía, la verdad sí ya venía. Yo pensaba todavía en esa época que quería ser licenciado, porque mi papá tenía la idea, la carrera que él ideal era el licenciado, y yo era la sombra de mi papá, yo era el hijo que andaba con mi papá donde quiera. Entonces yo tenía la idea de que iba a ser licenciado. Pero, o sea, ya que edad tenía 8, 9, 10, 11 años y ya tiene una idea de lo que quería estudiar. No, yo tuve la idea de lo que quería estudiar hasta en la preparatoria, e inclusive fui necio y me metí un semestre a estudiar licenciatura en Relaciones Internacionales. Sí, me metí, gracias a Dios lo saqué el primer semestre. No, ahí sí no lo saqué con 10, pero lo saqué con 8 y 9. ¿En qué universidad? En la UNAM. Estudié en la UNAM. Sí, pero al terminar, ahí me di cuenta que yo no era para eso. No, a mí eran los números. Y en la preparatoria me aplicaron los exámenes. Su papá quería que fuera abogado. Sí, por los números. Sí. En la preparatoria me aplicaron un examen de aptitudes que llamaban. ¿Sí? ¿Cuándo estudió usted? En Puebla. Saliendo de la secundaria acá me fui a Puebla. Es más, inclusive yo le insistí a mi papá desde saliendo de primaria, me quería ir a Puebla a estudiar la secundaria allá. ¿En la familia? Estaban mis 2 hermanos en esa época estudiando allá cuando salí de secundaria. Cuando ya salí de la preparatoria, ya mi hermano mayor, mi hermano Miguel, ya se había venido, ya había terminado, y estaba mi hermano Manuel. ¿Sí? Y aparte había una familia que eran amigos de mi papá, compadres.
con ellos me fui ahí nos daban la alimentación como casa de huésped. ¿En Mero Puebla? En Mero Puebla, sí, en pleno centro. ¿En qué prepa fue? En la gloriosa preparatoria Benito Juárez, turno nocturno, la escuela nocturna de la Benito Juárez. Como mi hermano ya había estado allá y él estudió allá en Puebla, él me dijo, la mejor preparatoria es la nocturna, no te vayas a la diurna. ¿Por qué? Porque la diurna llegaban todos chamacos que estaban saliendo de la escuela, desde primaria. A la nocturna llegaban muchas gentes que ya trabajaban, que trabajaban y estudiaban. Y entonces, madura, exactamente, gente más madura, exactamente, sí. Entonces era muy difícil ahí convencerlos para suspender una clase o para cosas por el estilo. Ellos sabían por qué estaban ahí. Entonces mi hermano me dijo, vete ahí. Dice, porque en el otro no vas a aprender lo que debías de aprender acá. Aproximadamente como los 14, 12, 13 años, 14, 15 años se va a Puebla. Me voy a Puebla, sí. O sea, un adolescente. Un adolescente. Pero mi papá nos había preparado desde un principio para ser independientes y para ser. Te voy a contar una anécdota que hacía mi papá y desde chamacos. Estábamos de vacaciones y él decía, bueno, las vacaciones son mías. Te vas al rancho, te toca, hay que hacer esto. Y lo que salga, ¿no? Entonces ya nos íbamos al rancho y nosotros disponíamos de que te vas de esto, o algunas cosas, como disponíamos que se debía de hacer. Y de repente llegaba él, veía, ¿qué está haciendo? No tal cosa. Ah, bueno, está bien, dice. Ya cuando llegaba yo, a mí así en corto me decía, eso no se hace en esta época, se hace en tal época, eso no se hace así, se hace eso. Él nos fue enseñando, pero nos dejaba a la gente que nosotros lo mandáramos. Y también nos enseñó que cualquier trabajo es muy digno, que había que respetarlos. Ni siquiera fijarse que porque andaban con el pantalón roto o el zapato roto, ¿no? Que había que estar con ellos. Entonces fuimos aprendiendo a tratar a la gente, Así que ya cuando estábamos en la preparatoria, cada vacaciones, si estaba yo 15 días acá, los 15 días mi papá se presentaba unas 2 veces al rancho, de ahí todo era obligación. ¿Sí? Y gracias a Dios fuimos aprendimos bastante. Y pues ya de ahí brincamos a la universidad. Bueno, ¿está usted 3 años en la prepa? 2 años era. Ah, era de 2 años. 2 años. Pero esa prepa está en el centro. No, está en San Manuel, en la salida hacia Valsequillo, como quien va. Ahí antes era la salida principal, como que íbamos a African Safari. Y ahorita que modificaron Puebla, hay muchas otras, impresionantemente grande. Sí, sí. Pero me tocó en esa época romántica de Puebla, estar ahí trabajando, bueno, estudiando. 2 años, 14, 15 años, 16, sí. 17. Sí. Y decide irse a estudiar a México. A México. ¿Y cómo decide usted irse a la UNAM? En unas vacaciones, días libres que tuve, no daba para vacaciones, pero daba como 2, 3 días libres. En aquella época, te voy a decir, para venir de Puebla hacia acá, nos hacíamos 16 horas en el Cristóbal Colón, o de aquí para allá, porque... ¿Maltratas? No. Agarraba por Oaxaca. Salía uno de aquí a Oaxaca, todo ahí pasábamos, Pero pasa la sierra. Toda la sierra de Oaxaca, pura curva. Y llegábamos hasta Atlisco, Puebla, y ya Puebla, ¿no? Entonces nos hacíamos hasta 16 horas en esa época. Entonces no era posible venir, si tenía 3 días libres no era posible venirnos, porque era estar un día de viaje, un día aquí y el otro día de viaje de regreso, ¿no? No tenía ningún caso. Entonces en una de esas aproveché y me fui a México. ¿Había alguien allá? Solo. Me fui a CEU. ¿Sí? Hoy buscamos Google Maps, ¿no?
En aquella época era la guía Roji. Eran era dobladita, la destapaba y salía un... Sí, yo también lo utilicé. Sí. Entonces estuve ahí en la guía Roji viendo cómo... ¿En qué año sería? 1977 más o menos. Estaba yo junto, ¿no? Sí. 1977 ha de haber sido como entre abril, mayo, por ahí. Sí. Pero sí le comentó su papá. La verdad no me acuerdo, pero yo creo que sí, porque le dije que iba yo a estudiar como licenciatura en Relaciones Internacionales. ¿Sí? Entonces, ya me fui a la universidad, anduve perdido y reencontrado solito ahí en toda la CU, porque es un campo inmenso CU. Y ya pues pude ver todo, vi cuándo eran las inscripciones, las fechas, ¿sí? Por desgracia, nosotros salíamos en julio y sus inscripciones eran en abril. Y su inicio eran como en mayo, por ahí, o sea, iniciaban antes de que nosotros. Entonces tuve que esperarme al siguiente que inició en octubre. ¿Sí? Ya me vine para acá, hice mi papeleo, fui a México a sacar todos mis documentos, a hacer mis pagos, solo. O sea, ahorita lo voy a decir porque le pregunto todo eso. Sí. Al final voy a comentar. Y ya pues regresé. Terminando la prepa, me vine para acá en los meses que no tenía yo clases y ya en octubre regresamos terminé el primer semestre y cuando decido que ya no voy a estudiar, que no me gustó la carrera, pues entre el desfase de una y otra, pues perdí un año totalmente, ¿no? Aunque no lo perdí, me sirvió mucho, conocí México, hice amigos, hace unos años vino Salvador por acá, andaba de político, él sí terminó su carrera, andaba de político aquí en Tuxtla, y me buscó y me encontró y platicamos, fui a verlo a Tuxtla donde estaba, platicamos, anduvimos por ahí cotorreando un rato, ¿no? Pero mis amigos con los que estudiábamos ahí, casi todos éramos de fuera. Salvador era de San Luis Río Colorado, Sonora, una compañera era de Hidalgo, otro era de Morelos, y habían dos del DF. Entonces salíamos de la escuela y nos llevaban a conocer. Todos los días era un tour y nos enseñaron a andar en el metro, aprendí. México es maravilloso. México precioso. En esa época era... No, mucho más, estoy hablando hace... Tanta contaminación, Sí. tanto tráfico. Sí, casi 50 años. ¿Sí? 40 y tantos años. Entonces, 77, 89, 97, 2007, 2017. Sí, 46 años. Entonces, ya llovió. ¿Y por qué, primero, por qué decides estudiar esa carrera y por qué después decidiste? Bueno, lo que decía, el sueño de mi papá era tener un hijo licenciado. Y decía que yo iba a ser el licenciado, entonces... Pues a lo mejor eso me influyó mucho. Pero no licenciado, yo estoy pensando en Derecho, ¿no? Él decía en Derecho, pero a mí la licenciatura en Derecho no me llamó la atención. Me llamó la atención las ciencias políticas y específicamente relaciones internacionales. ¿Sí? Lo intenté, te digo, saqué el primer semestre, lo saqué con 8 y 9. ¿Y sintió la parte académica, sí? ¿Se sintió? No, ¿La diferencia? No, nada. No, nada. En aquella época la UAP era una de las mejores universidades a nivel nacional. ¿Fue pesada la prepa? Fue pesada, bastante pesada. Pesada porque era muy general, llevaba muchas materias en ese sentido generalizadas, ¿no? Y luego era una escuela enorme. El turno vespertino, cada semestre en un semestre entraban 12, en el otro semestre entraban 10, porque ahí era semestral, cada semestre. Entonces era una escuela grande.
Sí, y en el de la mañana era todavía más grande, ahí entraban 13 y 15. Sí. Pero, pues aprende uno. El haberme ido de Cintalapa a mí me permitió madurar, Claro. manejar las cosas de otra manera. Sí. Aprender a administrarse. Aprender a administrar, seguro. Aprender a controlar sus emociones. Sí, todo. Sí, inclusive aprender a discutir. ¿Sí? Aprendimos, cuando estábamos en la prepa, había un grupo de porros, un grupo porril, y nos propusimos sacarlo. Fue una pelea dura, fue bastante desgastante, pero logramos. Y aprovechando el que estaba de secretario de rectoría, exigimos primero, la prepa tenía un laboratorio de idiomas, de inglés, pero lo tenían en el edificio central de la universidad, no en nuestro edificio, y estábamos a 20 cuadras. Si querías ir al laboratorio tenías que transportar. Pero ahí donde lo tenían, pues ahí lo usaban las carreras, estaba contaduría y estaba otra preparatoria, lo usaban otros, y era de la prepa Benito. Entonces nos pusimos a pelear y logramos que nos llevaran el laboratorio de inglés a nuestra escuela, y sí lo usamos todavía, eso fue la gran ventaja. Luego nos pusimos a pelear por una buena biblioteca. Tenía muy mala biblioteca. La logramos, la autorizaron. Cuando nosotros salíamos, ellos estaban empezando a construirla. Entonces, de las cosas que luego te quedas, bueno, la satisfacción de que fuiste grillero, pero positivo. No, luchador, ¿no? Sí, luchador, o sea, grillero, voy a decir, pero positivo. Logramos para la escuela 2 cosas que tenían muchos años que no lo habían hecho. Y otras escuelas más nuevas ya habían conseguido eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no? Y yo creo que eso me influyó para que yo decidiera la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Sí? Pero no, mi fuerte toda la vida fueron los números. Entonces, regresé y te voy a comentar, llegué a la UAP y decido entrar a arquitectura. Entro a arquitectura, estoy 2 semestres, al tercer semestre a medio, igual, mucho dibujo, todo lo que fuera diseño, todo, no había problema. Pero llevamos materias donde tenías que manejar acuarela, manejar en tinta, y eso para mí era eso no se daba conmigo, no se lo venía yo manejando, diríamos. ¿Sí? Entonces, me fui a la facultad de ingeniería y revisamos los programas. El chiste es que me aceptaron allá, revalidándome todos los primeros 2 semestres. Entonces ya me cambié a ingeniería y ahí es donde terminé. Mis amigos de arquitectura me decían, quédate, nosotros te hacemos los dibujos. Y les dije, bueno, y cuando no estén ustedes, ¿quién va a hacer los dibujos? ¿En qué programa lo voy a hacer? No había. Sí. En estas épocas sería muy diferente, pero... ¿Y estudió usted ingeniero? ¿La carrera es? Ingeniero topógrafo hidrógrafo. Interesante. Sí. Pues... ¿Y qué fue que lo atrapó de esa carrera? Mira, cuando hago el cambio, cuando me voy para allá, mi idea era irme a ingeniería civil. Pero me dice el director, mira, estos semestres son exactamente los mismos de civil y de topografía, no hay ninguna variación, llevas las mismas materias, termínalo y al terminar te hago tu cambio de carrera porque no hay espacio ahorita en civil. Habían compactado grupos de 3, no sé de cuántos grupos eran, compactaron, entonces volvieron los grupos a llenarse. Entonces, pues sí, dije, está bien, el siguiente semestre yo me cambié a civil porque para eso había yo ido. Pero en ese semestre que estuve ahí, me enamoré de la carrera. Tuve muy buenos maestros ahí. Hubo una anécdota, nos da un maestro, me toca darnos prácticas de topografía.
y nos lleva nos sube en un autobús, nos dice, lleven sus equipos, ya teníamos que equipo, todos vamos a hacer unas mediciones en unos terrenos. Nos llevan, nos deja el autobús en un lugar y nos mete a caminar, vamos, por aquí, atrás de lo que sería por las orillas, atrás de la presa de Valsequillo en Puebla, ahí por el African Safari. Y ahí nos mete caminando, partes, barrancos, y ni modo de ir a dar vuelta, había que bajar ahí, partes lodos, había que pasar en el lodo, ahí él iba adelante, o sea, no, y nos llevó, va. Y por el otro, cuando llegamos hasta el otro lado donde ahí estaba el autobús estacionado donde íbamos a hacer nuestras prácticas, ¿no? Sí. Ya estaba el autobús, llegaba hasta ahí, pero esa enseñanza del maestro dijo, mire, bueno, esto que acabamos de hacer, eso es lo que ustedes van a hacer cuando les toque como ingenieros, ir a caminar los terrenos donde sea. Al que no le haya gustado, de una vez, que agarre, que vaya pensando que existen repostería, empieza a hablarnos ahí, cocina, pero la ingeniería no es para la gente que quiera estar en escritorio, es para gente que quiera caminar. Y así fue. Entonces eso me enamoró y ya me quedé ahí. Y empezamos a hacer las prácticas, a hacer los amigos. ¿La ingeniería eran de 4 años? Sí, de 4 años. Sí. La facultad, otra cosa que me gustó mucho, tú tienes que hacer 2 servicios sociales, uno que le llama interno y uno externo. El externo es cuando ya terminas y vas a hacer servicio social a donde sea. Pero interno tienes que hacer servicio social porque la escuela, la universidad en esa época, se decía que era crítica popular y militante. O sea, si llegaba a una comunidad, quiero que me vayan a medir, a dividir o eso, nosotros tenemos que irlo a hacer. ¿Sin sueldo? Sí, sin sueldo. Era servicio social. Era servicio social. Y todos teníamos que juntarnos determinado número de horas. ¿Sí? Por la experiencia que tuve, me di cuenta que había gente que no lo entendía así. Y ya terminó su carrera y regresaban a terminar sus horas todavía. ¿Sí? Le llamaban becarios. ¿Sí? Ya están fuera, pero todavía no terminaron sus horas de servicio social. Pero lo bonito del servicio social era que metían uno de primero, uno de segundo, uno de tercero, uno de cuarto, de todos los niveles, uno en cada brigada. Entonces, cuando los que iban de primero, ya sabía que ellos eran la carga de todo, ¿no? Sí, los el de segundo, el estadal. El de primero, el cargar el equipo, ¿no? El de segundo, el estadal. El de tercero, la baliza. El de cuarto, la libreta. El de quinto, haciendo todas las... ¿sí? El de sexto para arriba nomás estaban revisando a ver qué... ¿sí? Pues ahí veía el de quinto y venía el de sexto, venía el de séptimo a ver sus... ¿sí? Pero así fueron. Entonces me tocó, desde que entré, me tocó hacer mis prácticas. Tuve la fortuna de salir a varios lugares. ¿sí? Salimos a distintos lugares. Y pues fue una de las cosas que me enamoró de la facultad ya de ingeniería, como ingeniero topógrafo hidrógrafo. ¿sí? Y saliendo de ahí, pues yo terminé algo que tenía la universidad, no sé si lo tenga todavía, pero que hoy día se lo felicito. Era muy guerrillera, muy guerrera, muy de paros. Pero si habías tenido 15 días de paros, ibas a salir el 30 de junio, te corrían y salías hasta el 15 de julio. Y iniciaba el siguiente. Pero estuviste 2 meses, pues te vas los 2 meses. Y que se traslapó que iba a empezar el otro, no. Hasta que cumpla los 2 meses, hasta entonces inicia. Entonces, casi cada semestre había huelga, había paros. Pues casi eso nos fue retrasando. O sea, al grado que llegó el momento que íbamos propiamente debiendo un semestre, ¿no? Y ahí salimos. Yo debí haber salido en febrero del 83 y salimos hasta septiembre del 83. Interesante. Sí.
por eso, porque la escuela había, no porque nosotros lo provocáramos, sino porque ya sea que la universidad había distintas grillas, ¿no? Pero no era, no, es que lo vamos a recuperar con un cuadernillo, no. Fueron 10 días que no tuviste clase, son 10 días de clase que me tienes que llevar. No se permitía dar por visto los temas. Eso era de las cosas que a mí me gustó mucho la carrera. Sí, finalmente pues eso se refleja en la formación ya profesional. ¿Usted cómo considera que al haber estudiado una carrera fue fácil, fue difícil? Pues como está uno para eso, para mí se me hizo muy fácil, la verdad. Te decía hace rato, médico, las matemáticas fueron mi materia favorita, ¿no? Entonces, pues la ingeniería es mucha base de matemáticas. ¿Pero usted cuándo descubre que le gustan las matemáticas? Pues desde estudiante, te comentaba que en primero de secundaria fui campeón estatal de matemáticas, ¿no? Yo me quedo pensando el factor de la educación de su papá. Tiene mucho que ver, ¿sí? Porque todos sus hermanos son profesionistas. Gracias a Dios, sí. ¿El mayor es? Él es licenciado en Ciencias Sociales. El segundo es contador, yo soy ingeniero y el más pequeño médico veterinario. ¿Y estudiaron fuera? Todos estudiamos fuera. ¿Sí? Interesante. Sí. Fíjense que me quedo pensando porque yo ahorita veo que muchos padres de familia se van a estudiar a Tuxtla, los hijos, y se quiere ir la mamá a vivir con el hijo. Se van a estudiar a Puebla y se quiere ir la mamá a vivir con el hijo porque tiene miedo que le pase algo. No sé cómo ha cambiado. Es cierto, ha cambiado los tiempos, no es lo mismo también la seguridad que había antes a la seguridad de hoy, pero yo desde luego, desde mi perspectiva lo critico, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te vas 3 años, 4 años, 5 años, está el muchacho en la universidad y saliendo no se va a quedar ahí. Por ejemplo, si fuese maestro, se fue a estudiar a la normal superior, se fue la mamá con él. Y resulta que sale, le dan su plaza y se lo dan hasta por playas de Catazajá, ¿no? Ya la mamá se quedó ahí. Y si solo tenía 2 hijos, el otro también se le ocurre ser maestro y lo mandan a Mapastepec, ¿no? ¿Dónde queda Es que muchas veces nosotros los papás queremos vivir la vida de nuestros hijos. Y no, tienen ellos que aprender. Ya tengo nietas. ¿Cuántas ya? Nietos en total son 7, 5 niñas, 2 niños, 2 varones. Pero esta semana vino por segunda vez solita mi nieta mayor. Estuvo acá. Y ya ¿Qué edad tiene? 17 años, va a ser 18. ¿Sí? Se viene, ellos viven en Ixtapa, aquí rumbo a Bochil. Se viene de Ixtapa a Tuxtla y de Tuxtla para acá. Y ya de regreso, ¿no? Pues el corazoncito ya decía como que lo quiere ir a dejar a mi hijita. Pero la razón, no, tiene que salir. Ya va a la universidad, ahorita ya presentó examen para la universidad, quedó como químico farmacobiólogo, creo que va a estudiar acá en Coita. Ya presentó examen y ya quedó aceptada. Entonces, va a tener que estar ahí. Ni modo de que ahora nos vamos a ir nosotros o los papás a vivir a Coita, ¿no? No, tiene uno que vivir su vida. Te decía, a mí el haberme ido a estudiar fuera de Cintalapa me hizo madurar, me hizo cambiar muchas cosas. Otra visión, otra perspectiva. Y lo otro, ya no tienes la sombra del apoyo que hago esto y está mi papá, ¿no? Está mi mamá o está mi hermano. Allá ya no, allá ya eres tú quien tiene que saber qué hacer. Entonces eso te madura, hace madurar, hace todo. Entonces creo que todos tienen el derecho de pasar por esa situación. Es cierto, cada vez son más grande la ciudad. Puebla, decíamos, está enorme. Va a haber más problemas, puede haber más delincuencia, pero hasta eso tiene que aprender a vivir. Cómo me cuido,
a dónde. En aquella época podía salir de noche, hoy deben aprender que no tienen por qué salir de noche. ¿Sí? Y las cosas de por sí ha habido, ¿no? O sea, sí ha habido de que... Y ahí había lugares peligrosos también. Sí, había lugares peligrosos. Que sabía que no te tenías que meter ahí. Sí, por ahí mi mujer siempre le recomienda a mis hijas y hoy a mis nietas, si van a una fiesta no tomen cualquier cosa, ¿no? Yo conocí un lugar en Puebla, un tipo discoteca, no recuerdo el nombre, ahorita se me escapó ya, donde llegaba el mesero y te veía con tu pareja, una muchacha, y te decía, deme tal bebida, lo que sea, con popote o sin popote. El popote significaba si querías que le pusiera alguna droga. ¿Sí? Y estoy hablando allá de 1970 y tantos, ¿no? ¿Sí? ¿Con popote o sin popote? No, pues con popote, pues drogaban a la muchacha para... Entonces estas experiencias, pues se lo platicaba yo a mis hijas, se lo platicaba a quienes yo podía, ¿no? Pero no significa que no tengan que hacerlo. Que aprendan a vivir, que aprendan a ver, que se cuiden, que vean, pero que tienen que salir, que tienen que ser solos. Sí, por ahí estaba yo escuchando un comentario de que debemos de criar hijos hasta los 20 años. ¿No? Entonces, o crías un hijo hasta los 20 años o crías un hijo para toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedé pensando, precisamente lo escuché, digo, su historia de usted de vida, ¿no? Desde muy pequeño, cómo se viene a estudiar acá a la primaria, la educación que recibe elemental, digo, su papá no fue ni a la normal de educación, no. Era normal, o sea, una persona de campo. Eso me admira mucho cómo es que le enseña a leer las operaciones matemáticas a un niño, ¿no? Y luego ese niño empieza a forjarse. Claro, también esa parte genética que siempre he comentado del gusto por el estudio, ¿no? ¿Sí? Que bueno, genética y a la vez también aprendida, ¿no? Sí, es que, mira, yo nosotros somos de rancho, nacimos en rancho, vivimos en rancho, pero yo toda la vida dije, yo no quiero vivir en rancho, no quiero vivir del rancho. Tal vez porque lo estaba yo viviendo, porque me ponía a trabajar, porque me ponían a hacer, ¿no? Entonces uno empieza a buscar su vida, pero es a raíz de tus propias experiencias, de cómo lo vivas, cómo seas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos hace un poco diferentes antes, ahora. En aquella época yo de 12 años llegaba a Tuxtla, ahí en la esquina de la casa estaba Don Chagua, las camiones de Don Chagua, un hijo se llamaba Zenobio, ¿sí? Chagua no me acuerdo qué se apellidaba, pero ahí atrás del Hotel Leos, en la mera esquina, ahí vivía Don Chagua y tenía camiones que corrían a Arriaga y a Tuxtla. Estaban las de Don Pancho y estaba la cooperativa. Entonces, todas pasaban ahí más o menos a la altura de donde está hoy día la Chevrolet. Por ahí a la siguiente cuadra y me tenía que bajar. En aquella época era un escobillal. Iba yo a cobrar, mi papá entregaba leche a una lechería, La Central se llamaba. Iba yo a cobrarlo no recuerdo si era quincena o mes. Me mandaba mi papá de 11, 12 años. ¿Sí? Me bajaba del autobús, salía yo, era una veredita ahí, una casita por acá, todo. Ya llegaba a donde estaba La Central. El señor nos conocía, ya entraba yo, me daba mi dinero, me lo guardaba y allá venía yo para atrás a esperar el camión otra vez. ¿Sí? Entonces, te digo, mi papá nos preparó, nos hizo para ser independientes, para hacer cosas, ¿sí? Entonces, tomar decisiones. Ya grande, diré, estudiando la universidad, un día llegó un señor humilde, de los señores que vienen de la zona de los Altos y vienen a fundar algunas colonias que se fundaron acá con ellos. Y llega a la casa, así, el señor con un morralito, todo, pues se veía muy humilde, ¿no?
y es que dicen que usted tiene buenas vacas de ganado, me dijeron, y yo quiero comprar unas. Y lo vi a mi papá, lo vi a mi mamá, todavía mi mamá, recuerdo, en paz descanse, dice, ni va a comprar nada, vamos, ¿no? Nos vamos me dice mi papá, llévalo, el ganado en tal potrero, no lo muevas al ganado, llévalo a él, contigo el caballo y que vaya. ¿Lo escoge? Sí, que él escoja. Bueno, yo dije, este pobrecito va a comprar una vaca, ¿no? No recuerdo qué precio me dijo mi papá, pero voy a poner, me dijo, esta vaca vale 5,500, estas valen 6,500 y estas otras valen 7,000, ¿no? O sea, me dio precio. Llegué allá y lo veo. Me dice, ¿cuánto? ¿Esta vaca cómo se llama? No, se llama Rancherita. ¿Y esta cuánto vale? Esa valía 6,500, vale 6,000. Todas les bajé, todavía 500, porque pobre el señor. Y esta otra vale tanto, a todas les bajé 500. Y esta otra, yo pensé, anda viendo a ver cuál de todas se decide, ¿no? Ya cuando me dice, ¿y todas cuánto vale? ¿Cuánto me va a salir por comprar todas las que te dije? Hijo, Qué apuro. vale tanto. Entonces sí le bajé 500 pesos en 11 vacas. 500 pesos fueron 5,500. ¿Sí? Bueno, ya. Regreso con mi papá, ya entramos. Y dice, lo llamé, papá, venga usted, mamá. ¿Qué? Le voy a decir, metí la pata. ¿Por qué, hijo? Las de que usted me dijo de 5,500, le dije 5,000, las de 6,500, le dije 6,000, todo. Le bajé 1,000 pesos, de 500 pesos por vaca. Está bien, hijito, de algo le va a servir. Sí, papá, pero se lleva 11. 11, sí, se lleva 11. Se llevó una, pagó 10 y se llevó una gratis en función del precio que me había dado mi papá. Y dice mi papá, pues ni modos. Tu palabra es la palabra. Así que yo no quise ir, tú fuiste, ya diste tu palabra. Eso. Entramos, ya dice mi papá, bueno, ¿qué pasa? Y dice el señor, les voy a pagar. Así con su cantadito de ellos. Entra a la sala, se sienta, saca su morralito, saca un pañuelo rojo y saca un fajo de billetes. Y paga, dobla su billete, lo mete, vuelve a poner su pañuelito, es de guaraches del señor, todo así, así. Dice, mañana vengo por las vacas. Bueno, mañana. Y se las llevó el señor las vacas. Después se mataba de risa a mi papá, ¿no? Dice, donde uno menos se lo espera, ahí brinca la liebre, ¿no? Sí, se veía muy humilde el señor. Yo llegué a creer que era una vaca, mucho dos, bueno, está bien, pobre. Pero se llevó 11. ¿Sí? ¿Y cómo es que juzga uno, no? Sí, exacto, uno juzga. Yo te contaba esta anécdota porque, por lo que te decía, mi papá nos dio la confianza, nos enseñó a tomar decisiones, buenas o malas, pero tomar las decisiones. Sí. Ya, después saliendo ya de la escuela, salimos un 20 de septiembre, ¿y ahora qué? Ya salimos, porque mi papá, el 10 de septiembre fue nuestra clausura, nuestra fiesta de clausura. Pero todavía teníamos exámenes. El último examen fue el 20 de septiembre del 83. ¿Y ahora qué hacemos con otros amigos? Mi sueño era irme a trabajar a un sistema de riego. Ese era mi sueño. Entonces, inclusive yo tomé cursos de hidráulica, hidrología. Aparte de mis cursos escolares, yo llevaba otros cursos para prepararme en eso, porque yo quería estar en un sistema de riego. Entonces me vine aquí al estado de Veracruz, ahí por ahorita, Ciudad Alemán. Ahí estaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en esa época se llamaba. Fui, pero en el paso me dicen mis amigos, 2 compañeros más, oye, vamos contigo a ver qué si conseguimos. Y en eso andábamos cuando llegó un ex compañero, que te platico cómo éramos, cómo se hacían las brigadas. Entonces nos conocíamos los de primero con los segundos, con los de tercero, con los egresados. Llega un compañero egresado y nos dice, oigan, en Orizaba están solicitando ingenieros, ahí en mi compañía, y ya, bueno. Entonces dicen que vamos.
Yo venía de Puebla hacia Ciudad Alemán, pues hay que pasar por Orizaba. Pasemos por Orizaba, vamos a verlo. Fuimos a verlo. Entramos a donde se estaba haciendo la doble vía ferroviaria de México-Veracruz, doble vía. Llegamos, ya nos dijo en qué empresa fuimos, se llamaba Piazza, ¿sí? La empresa. Y llegamos y no estaba el superintendente, el mero Macuco. Así que dijimos, bueno, vamos en la noche llega, vámonos a Ciudad Alemán y regresamos. Dice, necesitamos uno, nos dijeron. Cuando menos uno ya nos echamos al disparejo, al que le toque, los 3 que iban. Pero si yo consigo allá, pues ya ustedes se lo echan en volado. Venimos y nos dicen, no hay dónde, no hay cómo, nos dicen en recursos hidráulicos. Sobre todo nos dice la persona, los proyectos empiezan más o menos en marzo. Ya ahorita a estas alturas, que ya era septiembre, octubre, se están cerrando los proyectos. Ahorita ya no hay ni contrataciones ni proyectos. Así que si quieres venir como en enero, febrero, a ver si... Regresamos a Orizaba y llegamos a la empresa, a Piazza. Ya estaba el superintendente y nos dice, bueno, sí. Dicen, fíjense que necesitaba yo uno, pero ahorita acaba de venir otro ingeniero y ya necesito 2. Ustedes decidan quiénes. Sí, aquí lo jugamos, tal el disparejo se queda afuera. Pero entre eso nos dice, ¿cuánto quieren ganar? Y yo le dije, mire, la neta, la verdad, nosotros estamos saliendo de la escuela, no sabemos cuánto se paga en estos lugares, así que lo que queremos es trabajar, adquirir experiencia. Yo quiero sacar de aquí mi tesis para titularme, así que con que yo pueda vivir mi sueldo, con eso lo hago. Y se voltea a ver con el segundo y con el otro, eran 3 que estaban ahí, 2 más del mero jefe, el ingeniero Castro, Daniel Castro. No sé si vive, un saludo hasta donde ande, porque era de Jalisco, Daniel Castro. Nos dice, bueno, les voy a contratar a los 3. Y te volteé y nos dice, les voy a pagar 30,000 pesos mensuales. 1,000 pesos diarios, nos hizo los ojos, nos dieron vuelta, no súper pagado. Ya. Pero la anécdota de esto es que a los ingenieros con el mismo nivel de nosotros les pagaban 60. A nosotros nos agarró a mitad de precio. Gracias a Dios, a mí al siguiente mes me pagaron 60, a Pedro le pagaron 60, a Felipe le pagaron, al siguiente mes nos pagaron a los 3. Nos novatearon. Sí, nos novateó. Él porque todavía dice, miren, si contrato a los 3, pero si corro a uno, no se van a ir los otros 2. Ah, no, les digo, sí, aquí ya cada quien se va a arrancar solito, ¿no? Entonces, nos contrató y ya nos quedamos ahí, trabajando después de las historias. ¿Cuánto tiempo estuvo usted? Ahí estuve 83 y 84. Lo que pasa que la obra termina, el tramo de la... Pero antes de que ya está terminando la obra, empiezan a abrir por otros lados. Y en esa época se abría una carretera costera en Guamúchil, Sinaloa, la costera de Sinaloa. Y la empresa ganó un tramo ahí en Guamúchil. Así que me dicen, te vas a Guamúchil. Y me vengo, pero eso terminamos en diciembre. Enero y febrero eran propiamente vacaciones para nosotros, porque no salía el recurso para empezar a trabajar. Marzo ya había que ponerse a trabajar. Mitad de febrero había que buscarle. ¿Sí? Ya para ir a buscar dónde va a estar la oficina, qué gente vas a contratar, quiénes te llevan. Hay gente a la que la empresa terminando diciembre los corta, y hay gente que no. Por ejemplo, los maquinistas, ellos se quedan. Los ingenieros se quedan, todos los demás se van. ¿Sí? Subcontratistas, todos se van. Entonces a nosotros nos mantenían ahí. Pero en esa época pues, que estaba, me vine, empecé a buscar trabajo acá. Busqué en la reforma agraria, busqué y nada. Justo estaba en una huelga en Cebeta. Y en enero, por ahí como el 29, 30 de enero, se resuelve el asunto. Y fui a ¿Qué año sería ese? 1985.
Fue del 84, 85 de la huelga. Fui a meter mis documentos, solicitar, y me dice el que era director, no hay lugar, ya está ocupado todo. ¿En ese tiempo quién era? ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se llamaba? Pero eran directores de fuera, ¿no? Sí, y este director era de aquí, del municipio de Jiquipilas. Ahí se me escapa ahorita su nombre. ¿Sí? Y ya, pues ni modo, hablé a la empresa, hablé con mi jefe, y me dice, vente, llega a la empresa, llega a la oficina en México, ahí te van a tener tu boleto para que te vengas ya. Bueno, es más o menos un 13 de febrero. Cuando ya estoy en México, ya voy para México esa noche para hacer eso, cuando en la noche me habla por teléfono al hotel mi esposa. Te vinieron del Cebeta. Me mandaron un mal. Sí, vinieron del Cebeta. No había. Al hotel ahí me habló. Que te presentes mañana. Le dije que no estás aquí, pero que. Bueno. ¿Ya está usted casado? Ya estaba casado. Entonces en esa hora agarré y en lugar de ir al día siguiente para allá, me regresé. El 14, el día 15 ya me presenté en el Cebeta. Ya me habían ofrecido, en ese momento me vinieron a ofrecer para maestro de física. Sí, física, ¿no? Pero al llegar al Cebeta, ese día había renunciado también el maestro de matemáticas. Los que metió, René Sánchez se llamaba el director, que metió al ingeniero René, no aguantaron, era mucha la presión, era mucha la grilla de los chamacos, ¿sí? Entonces, pues, dice, ¿está física o matemática? ¿Cuál quieres? No, pues matemáticas, ya, ¿sí? Ya me quedé con matemáticas. A física llegó el ingeniero Héctor, el hijo del licenciado Alair. Héctor estuvo ahí, pero no le convenció. Ya de ahí ya llegó el ingeniero Fernando Figueroa. Cuando Héctor se fue. ¿Héctor se fue a México? Sí, se fue a México. Sí. Así fue como llegamos ahí al Cebeta. En el 84, 85. 85. ¿Fue terremoto? El terremoto fue en septiembre. Ese día de septiembre. Porque también te voy a decir, tardaron para pagarme Yo estuve trabajando desde febrero hasta noviembre sin cobrar. En noviembre me pagaron, a final de noviembre me pagaron. Sí, hasta eso. Sí, era tardísimo. Me tocó también, año y 2 meses. Sí, era tardísimo, sí, tardadísimo. Pero sí, lo bueno es que te pagan, ¿no? Sí, claro. Y luego me dieron una clave 25 de tiempo completo. En aquel tiempo todavía no existía la 69, la más alta era la 29. Había 21, 23, 25, 27, 29. Así que me dieron la 25, la de en medio. De ahí empieza la aventura en Cebeta 24. Ahí empezó mi aventura en Cebeta 24. ¿Sí? En 1985. En esa época tu papá, mi compadre Quintín, en paz descanse, no estaba en el Cebeta, estaba en coordinación en Tuxtla. Al terminar el semestre, ya se vino para Cintalapa otra vez. Y nos hicimos muy, muy amigos desde que llegó, que regresó, nos hicimos muy, muy amigos con tu papá. Sí. Qué padre. Ahorita ya llevamos casi que llevamos una hora. Una hora, poquito más de una hora. Una hora. Vamos a leer unos saludos. Claro que sí. A ver si los veo. Es que yo estoy al revés, yo de lejos no miro, leo mejor si. Ahí estamos. A ver, hay muchas personas pendientes. Vamos a pasar a la fase de saludos. Guadalupe Jiménez Montesinos, saludos al profe Ariosto. Gracias, muy amable, Lupita. José Alejandro Moguel, saludos médico, excelente maestro, padre, amigo, pero sobre todo un buen ser humano. Al ingeniero Ariosto, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Médico, sí. José Alejandro Moguel. Fabricio Peña de Schubert, saludos al maestro Ariosto. Fabricio, de Carranza. Sí, de Carranza. Jake Cruz, siempre el mejor, te amo, padre. Mi hija Jessica. No, le pone cada nombre que a veces uno no sé quién son.
Saludos papá, Totito, dice. Somos Juan Pablo, Mateo y María José. Mis nietas. Mierda, qué bonito. Vicky Rocruz, te amamos papá. Te dije que toda la familia estaba, es mi otra nieta. Siempre orgullosa de ti, Fer y Víctor. Ya también una señora ustedes. Sé que es Lupis, gracias Mario por el cariño de papá, saludos a los dos, excelente maestro. Mi hija Lupita. Gustavo Castro, gran maestro, y dolor de cabeza en matemáticas, saludos, muchas bendiciones maestro. Gracias, igualmente, Tavo. No, Cartules, gracias médico Miguel, saludos a mi esposo, a mi esposito, dice. Ah, bueno. Porque no es lo mismo decir esposo. Ah, no, esposito, sí. Sí, un gran ser humano orgulloso de ti y de ustedes. Gracias, mi amor. Besos. Excelente maestro, un gran papá, Nanis Kuma. Ah, es mi otra hija. La hermana corazón por ahí, Elenita, Rodríguez Mujer. Ah, Daniel May Luna, hermano, un abrazo. El maestro Daniel May Luna, él trabajó en Yajalón y en Palenque, fue maestro ahí muchísimos años. Está jubilado, ahorita vive en Mérida, Yucatán. Fuimos supervisores nacionales durante muchos años. Qué bonito. Sí. Hermano, qué anécdota. Dice, creo que no habría tiempo para platicar toda tu experiencia vivida. Un abrazo fuerte desde la Blanca Mérida. Blanca Mérida, hermano, un abrazo. Te voy a ir a visitar, no creas que no. Claudia Belaño, saludos. Miriam Lázaro Cruz, saludos, un gran señor. Beto Galdames, no he olvidado su consejo, tío. Saludos desde Michoacán. Ah, mi sobrino por parte de mi esposa. Priscila León Sánchez, saludos. La hija Martadelo, mi comadrita, saludos. Ah, sí, mi alumna y mi compañera después de trabajo. La hija Nelix. Igual. Saludos al maestro Dios. Creo que usted me dejó mejor que yo. El hija Aquiles. Aquilión. Saludos al hija Dios. Yo digo que próximo también, está en la lista negra. Ahí lo saludé. Le dije ahí, nos echamos una vuelta ahí en el auditorio. Ahí lo vamos a invitar a allá. Claro que sí. A estirar las canillas. Las canillas, decía la viejita. La maestra Karina Guisa, saludos también, compañera de trabajo. Sergio Antonio Guzmán, saludos Checo. Mancilla Manuel, saludos mis estimados profesores, ingenieros. Son alumnos, ustedes son exalumnos, sí. Muchos son exalumnos. Miguel Ángel Martínez Arellano estaba por ahí. A ver. Sí, ahí está. Martínez Arellano, saludos. Un abrazo, Miguel. Él fue mi brazo derecho en Zapam. Okay. También exalumno. Dios lo bendiga. Porque el nombre que tiene también. Sí, ¿no? El ingeniero, mi compadre, José Roberto Hernández Torres. Roberto. Sí. Maestro, excelente maestro y amigo. Y además tuve la bendición de también ser maestro de sus hijos. Qué bonito. No, es una maravilla ser maestro. Sí. Y ahorita ya nadie quiere ser maestro, pero gracias hay mucha gente que quiere ser maestro, ¿no? Afortunadamente. Sí. A ver, ¿qué más? Guillermina. Manuel Cruz, por ahí. Sí, ahorita vamos con Manuel Cruz. Dice Guillermina Tere, ex profesor del CB34. Saludos. Manuel Cruz, muchas felicidades, un gran ser humano, mejor profesionista, gran hermano. Un abrazo de parte de la familia desde Veracruz. Un abrazo, compadre. Los saludo, Manuel. Eso. Es mi hermano Manuel, es el segundo de mis hermanos. Sí, no, qué bonito. Fíjense estos regalos, ¿no? Sí, no. Estos regalos maravillosos. Bueno, para ir cerrando, vamos a platicar un poquito del Cebeta. Cebeta. El Cebeta. Tengo muchas cosas que platicar del Cebeta, desde las anécdotas con muchachos. Por ahí ahora que estuve viendo fotos que han ido subiendo, sí, por ahí una foto que mandó usted también, pero ya la había subido alguien más en Tebenitus, donde hicimos un viaje a Tizayuca, Hidalgo. ¿Sí? Yo le puse ahí a ver a dónde son estas fotos, ¿no? Y pues es parte de esa satisfacción. Te voy a contar ahí dos anécdotas. Una anécdota que sucedió para ir a ese viaje.
Si mal no recuerdo, yo era asesor de un grupo, del grupo A, pero a la hora de decidir ir, pues algunos papás no dieron permiso. Entonces, de otro grupo, de 2 grupos creo que se juntaron, pero hicimos el viaje. Mi compadre Benigno Hernández, el médico, él me contactó con su amigo ahí en Tizayuca. Ahí era una ciudad, le decía yo, de lechera. ¿Sí? Era todo calles y todo, en cada manzana habían 2 establos, los establos. Y aparte en otro lugar estaba la zona donde tenían los becerros en común. Para la leche no es Lala, la otra famosa. ¿Alpura? Alpura. Era de leche Alpura. Entonces fuimos con los muchachos, hicimos el proyecto de ir, trabajamos, hicimos rifas, hicimos muchas cosas. Pero había un muchacho que decía, yo quiero ir para allá, pero no quiero ir a Tizayuca, yo quiero ir para viajar en el metro. Quiero viajar en el metro. Eso era. Pero no podía, el muchacho estaba dudando en ir por los recursos, su papá vendía nieve. Lo convenzo, le digo, mira, en esa época venía Semana Santa, le digo, vete al puerto. Allá hacían las garitas en aquella época, no habían hoteles, no había, estoy hablando ya como 1986, ¿sí? 86, 87 por ahí. No habían hoteles, entonces hacían garitas. Le digo, vete y trabaja, y si se puede me sería toda la Semana Santa. Chiste es que se fue este muchacho, trajo su dinero para ir, y dentro de las actividades que hicimos, una rifa de 250 pesos en ese momento, y que se la gana él. Así que le dejó su dinero a su mamá, porque en la tarde él tenía que trabajar para apoyar a su mamá también, porque su papá vendía nieves, pero también de repente se lo tomaba. Entonces fuimos, no quiero decir el nombre porque uno de los que estaba en el grupo era Romeo Niño, y su hermano Ariosto estudiaba en México. Así que cuando llegamos a México nos llevaba Dagoberto Mondragón, fue el chofer, porque no tenía chofer el Cebeta en ese momento. Nosotros contratamos el chofer. Nos llevó Dago, él era trailero. Conocí a México, fuimos y de regreso ya pasamos a la villa y de la villa al metro. Entonces nos dividimos. Adelante iba Dago, ya no me acuerdo dónde, ¿no? En medio Ariosto y hasta atrás yo, Ariosto Niño. Y ya si no se logra subir todos, en la siguiente parada se bajan para que ahí no. Así que anduvimos paseando en metro con toda la plebe, los chamacos. ¿Sí? Fuimos a la plaza central, y ya regresamos otra vez a nuestro camión. ¿Sí? Pero la anécdota era que ellos no querían ir tanto a conocer los establos, querían ir a conocer el metro, ¿no? Y se dio la posibilidad, gracias a Dios. Sí. Esa foto donde está ahí, que estoy en medio con ellos, de lentes, ¿no? Eran lentes de Dago, no sé por qué me los puse yo. ¿Sí? Y así muchos. Tuvimos cosas muy bonitas. Fue una experiencia muy bonita el ser maestro. Además, me dio la oportunidad de irme preparando. 2 años no estudié. Yo llegué de maestro y era el más chingón en matemáticas, así que aquí soy yo, y me daba orgullo ver que de 3 grupos, 2 reprobaban o la mitad de uno pasaba y los otros se reprobaban y tenían que irse al extraordinario, ¿no? Pero ahí me di cuenta que no tuve la oportunidad de empezar a estudiar. Estudié en 1980, entré en el 85, en el 87 empecé a estudiar una especialidad, hice la especialidad para maestro de matemáticas, ya sacándome un poco de la ingeniería, especialidad de maestro de matemáticas. Y la verdad me enamoré porque por esa época, entre 86 y 87, se empezó a construir la carretera, el segundo cuerpo de la carretera Arriaga-Tapachula.
Y eso lo hizo Piazza. Y me hablaron. Oye, va a Piazza para allá, para Chiapas, ¿no quieres? No, muchas gracias, yo ya me había enamorado de ser maestro. Y hasta el día que me jubilé, todavía el semestre que me jubilé, porque me jubilé medio semestre, yo estaba estudiando un diplomado en informática, precisamente, en diseño. Entonces, me dio la oportunidad de estudiar, hice 2 especialidades, hice una maestría, estudié el doctorado, aunque ya no me titulé. ¿Sí? Ya en este momento fue cuando en 2004 empezó la reforma, y me metí directo a la reforma y pues ahí fui presidente de academia local, de academia estatal. De ahí me llamaron a México como formador de formadores. Nos dedicamos a dar cursos a distintos lugares, en México, en Morelos, en Veracruz, aquí en Tuxtla, distintos lugares. Llamaban a los maestros y nosotros les dábamos la preparación a ellos, ¿no? Entonces la escuela me permitió mucho conocer distintos lugares, pues estoy diciendo, conocí lugares que nunca pensé conocer, conocí Aguascalientes, Jalisco, pues sí tenía yo la idea de conocerlo, sí, pero lo conocí por la escuela. Fui a hacer supervisiones, fui supervisor nacional, fui también formador de formadores. Gracias a Dios tuvimos auditor, estuve de auditor también. Entonces me dio la oportunidad, la escuela a mí me dio la oportunidad de conocer, de crecer y de prepararme. En el 87, cuando empecé a estudiar mi primera especialidad, de ahí dije, semestre tras semestre yo tengo que estar estudiando algo. Y de repente yo estaba terminando un diplomado, que empieza, por ejemplo, la maestría. Pues empecé con la maestría y el diplomado juntos hasta que terminé el diplomado y me fui con la maestría, ¿no? ¿Sí? Entonces hice 3 especialidades, no 2. Hice especialidad de matemáticas como maestro de matemáticas, hice la especialidad como maestro de cálculo y la especialidad que creo que usted también lo hizo de competencias. ¿Sí? ¿No UPN? No. Sí, la UPN, sí es cierto. La UPN, y aparte hice otra con el Cinvestav, porque estaba en especialidad en enseñanza de matemáticas, segunda. Pero fíjese que comenta usted algo muy importante, que a mí se me hizo muy interesante. Cuando entro como ingeniero, pensando como ingeniero, sí, y me ponía contento si se reprobaba la seguro, ¿no? Sí. Luego me pongo a estudiar la enseñanza y cambió el paradigma. Cambió el paradigma totalmente, ¿no? Sí, yo de repente les digo a mis alumnos, si mis alumnos de los primeros 2 años me vieran hoy dando clases, no me conocerían. ¿Sí? Era totalmente diferente, me di cuenta que las cosas no eran... El ser buen maestro no es que yo repruebe mucho, es que yo logre mover la mente del muchacho. Correcto. ¿Sí? En el modelo del 2004, fíjate, Miguel, dentro de las anécdotas que logramos, ese modelo esa generación fue una generación de donde salieron muchas investigaciones. Nos llevamos en mi caso llevé 2 a congresos nacionales y quedó lista la otra para el 3er congreso, pero se suspendieron en esa época, nunca supe por qué, pero ya no se hizo, aunque sí salió la memoria del congreso, salieron ahí los documentos, ¿sí? Pero nos sirvió mucho esa para cambiar el paradigma también hasta de los maestros. Costó mucho que los maestros entraran, entendieran que había que cambiar nuestro paradigma como tal. No se ha logrado, es muy difícil. Un día alguien me pregunta, ¿y qué pediría usted para implantar un nuevo modelo? Le digo, pediría yo maestros sin experiencia. Que no tengan ninguna experiencia de maestros. A lo mejor como estudiantes la tengan, pero que vengan con una nueva visión, nuevecitos. Ellos pueden hacer los cambios. Los maestros que ya estamos viejos es más difícil. Quiere cambiar de forma cada 6 meses, cada 6 años. Sí, eso es lo malo. Esa generación del 2004-2007 pasaron
varias cosas. Entre ellas, vino un día un maestro que venía a promocionar de Tustepec, del Tecnológico de Tustepec. Y me dice, mire, me gustan sus muchachos de acá. Dice, no son los mejores cuando llegan. Dice, no son los mejores. Pero lo que sí tienen es que son rudos. Son, como decía él, son constantes, o sea, no se sienten derrotados ¿sí? Van y eran tesonudos. Exactamente, sí. Dice, de todas las demás escuelas que llegan, dice, de cada 10 que llegan, 8 se regresan y 2 se quedan. De todas las escuelas, y dice, y le estoy hablando de todas. Del Cebeta 24, dice, van 10, 2 se regresan, 8 se quedan, dice. No se rajan, sufren, reprueban, pelean, investigan, pero terminan. Y otra cosa que también sucedió en esa época, cuando sale la generación, hasta ese momento la UNASH nunca la había visto que saliera a hacer promoción, pero vino la directora de vinculación de la UNASH con otras personas a hacer supuestamente promoción, pero dentro de lo que nos están platicando y estamos ahí, yo era el presidente de la academia, nos dice, oiga, ¿qué cosa le dan ustedes a los muchachos? ¿Por qué? Es que los alumnos del Cebeta 24 se distinguen de cualquier otro muchacho. ¿Por qué? Ahí nos subió, ¿no? Y luego dice, bueno, mire, no van bien en matemáticas, no van bien en química, no van bien en física, pero son gente que saben buscar cómo solucionar sus problemas. Si tuvieron deficiencia en matemáticas, ellos lo resuelven. Si tuvieron deficiencia en química, ellos lo resuelven. Si tuvieron deficiencias en física, ellos lo resuelven. Saben cómo buscar y cómo resolver. Yo les decía, bueno, últimamente esa es la educación que debemos de conseguir. Porque de nada sirve que se sepan toda la tabla periódica, de nada sirve que se sepan todas las tablas de multiplicar si no las saben dónde aplicar, ¿no? Claro. Nosotros estamos dando conocimiento de utilidad. Y se quedó la maestra y dice, tiene usted razón. Eso por ahí es. La vida sí es al final. Sí, últimamente la escuela solo es un pretexto para formarnos. Nos da otras visiones, nos da otras directrices, otras formas de organización, pero la vida es la vida. Uno aprende, sale uno En mi caso, no puedo decir lo que yo salí de la escuela sin saber prácticas, porque te comentaba que teníamos muchas, pero me encontré con compañeros que estaban saliendo de otras escuelas y que salen a aprender al campo. Entonces ahí están aprendiendo apenas. Cuando este proceso debió haberlo vivido en el momento. Y dentro de las investigaciones que hicimos en aquel entonces, encontramos algo que sui generis de esta generación 2004-2007. En generaciones anteriores creo que solo habían habido 3 o 4 alumnos con 10. Un alumno por generación y pasaba otros años y otro alumno en otra generación. En esta generación fueron 33 alumnos que salieron con 10. Y no va a decir que se los regalaron. Salieron con 10 con todas las... Y con los problemas que nosotros teníamos de estar pastoreando a los maestros que no querían, que casi querían que reventara el modelo. ¿Sí? Entonces se presentaron a las que yo tuve ahorita recuerdos, que tengo documentos todavía. En la normal de acá dieron 30 lugares, 27 eran del Cebeta. Los primeros 18 todos del Cebeta. Presentaron examen en la normal superior. Dentro de los primeros 20, 12 muchachos del Cebeta, el primero del Cebeta 24. Todo eso ahí los tengo guardados, esa lista de esos muchachos, porque fue algo sui generis, algo fuera de lo normal, ¿no? Y que así debíamos de haber hecho todas las demás generaciones. Por desgracia, al sistema educativo lo que menos le interesa es la educación. Sí, así estamos. Sí. Sí, fíjense que yo platico, ¿no?, con mis alumnos sobre eso, que cuando se vea, es mi perspectiva, pero cuando vea yo que realmente las personas que nos gobiernan quieren que mejore la educación, es cuando realmente va a haber inversión en la educación. Pero bueno, al final de cuentas nosotros nos toca hacer nuestro trabajo acá. Aquí
aunque haya como se decía en mi época, un currículum oculto. Hay el currículum que nos dan, pero atrás subyace un currículum oculto. Sí, claro. Sí, subyace la intención política, subyace la intención social. Hay otras cosas que en ese currículum oculto son los que realmente dan hacia dónde, ¿no? Te comentaban, llevamos taller de mecánica y llevábamos muchas horas. No recuerdo si eran 18 o 20 horas a la semana. ¿Sí? A los pocos años lo quitan y solamente daban 9 horas. Ahorita no sé cuántas horas estén dando por taller. ¿Sí? Y sin embargo ahí aprendíamos mucho. Desconozco, pero la verdad me dio mucha tristeza la última vez. En una parte me dio tristeza y otra me dio alegría, porque también yo estudié en la Federal. Pero sí, le pregunté, y taller de electricidad ya no hay, y taller de mecánica ya no hay, ¿no? Entonces, híjoles. ¿Sí? Y son bases, ¿no? Sí, y la electricidad es la física, es la aplicación de la física. La mecánica también es la aplicación de la física, de la mecánica. ¿Sí? Entonces, son cosas que se perdieron, que se han ido perdiendo. Simplemente vemos, anteriormente alguien que terminaba la primaria podía ser maestro. Después tenías que estudiar la secundaria para ser maestro. Después tenías que estudiar la preparatoria para ser maestro. Y ni siquiera era licenciado, eras maestro. Hoy tienes que estudiar licenciatura y especialidades para ser maestro. Pues no sé si se perdió. Fíjense que yo ahora que fue lo de la pandemia, llegué a la conclusión que la educación es gran negocio. Sí. O sea, es una industria, ¿no? Es un negocio. Se paró la educación en 2 años y la economía se detuvo en Cintalapa. Bueno, ahora en Cintalapa, ¿no? Sí. Las papelerías, juguerías, o sea, el que vende bonais, Sí. ¿no? Entonces, Los que venden nieve, los que venden, toda esta gente que es afectada indirectamente, no fue afectado directo. Pero hay otra cosa, médico. Esto que pasó vino a demostrar muchas cosas. también. La educación, estas herramientas que tenemos hoy, bien empleadas, puede mejorar mucho la educación. Tengo una anécdota por ahí con uno de mis directores. Cuando empieza ya el WhatsApp, empiezo a trabajar, yo trabajaba con blogs en internet y WhatsApp, tareas por WhatsApp, grupos de WhatsApp, para que no se fueran los muchachos a reunirse, a salir. Desde su casa, tú eres el coordinador del grupo, todos que te manden su parte, que lo lean todos, que digan este sí, esto no, y tú lo integras y ya lo entregas. Pues llegaron mamás, alguna mamá llegó a pelear, que por qué le estaba yo dejando tareas en WhatsApp a los muchachos. ¿Sí? Llegó el director también a pedirme cuentas, ¿por qué? En esa época le saqué las competencias, y una de las competencias que nosotros debíamos de lograr que los muchachos manejaran, ¿sí? Entonces le digo, aquí están las competencias y esta dice que debe de... Y desde mi perspectiva, esta es una estrategia que les hace que ellos aprendan a manejar las nuevas tecnologías. Y se veía muy lejos. Pues, Se veía muy lejos ahora lo de la pandemia. No. Bueno, parte Pero de lo que hacemos ahorita, esto es parte de la educación también, ¿no? Claro. Sí, lo que decía, pero se ve muy lejos. Pero esto te estoy hablando, estábamos allá por 2012, 2014. Ya no estábamos lejos. Pero No, en ese momento lo veíamos. no, todo mundo. ¿De cuándo? Inclusive muchos me criticaban porque yo hacía eso, porque les pedía a los muchachos que hicieran eso. No solamente el director, muchos compañeros maestros me criticaron. ¿Sí? A la hora de la pandemia, por suerte o por desgracia, yo ya estaba jubilado, pero me daba risa, ¿no? Que digo, no, que me dijeron que eso no servía. Entonces ahora, ¿por qué están dejando tareas por WhatsApp? ¿Por qué están dejando tareas con la plataforma? Cosas mismas que nosotros no queremos cambiar. En 2011, por ahí, 2011, 2012, pusieron la sala de las computadoras interactiva y nadie la quería usar. Todos les tenían miedo.
Y era una herramienta fabulosa. Ahí, yo, cuando tenía mucha flojera, hasta ahí aplicaba yo mis exámenes. Hacía yo mis reactivos, los cargaba yo. La única situación, y que casi siempre lo hice, es que hacía yo 2, 3 exámenes a veces. Cuando eran exámenes en el salón, 2 exámenes, un examen, otro examen, para que no hubiera tanta posibilidad de copiar, ¿no? Entonces lo que hice fue capturar todo eso en la computadora y aplicar el examen a varios grupos. Yo les aplicaba el examen ahí. Y la ventaja, el examen mío, aunque era del mismo tipo, no coincidía con el otro. A veces podía coincidir alguna pregunta, pero estaba en otro orden, en otro lugar. Era muy difícil para que pudieran... Simplemente veía la primera y la segunda, la primera, no es la misma, ¿no? Entonces se daban de esos tipos. Y la gran ventaja, cerrando el muchacho, la misma máquina me daba la calificación. Ya estaba yo listo para, como diría mi compadre Sergio. Sí. ¿Cuál fue el motor del ingeniero Ariosto? ¿Cuál ha sido su motor? Mi familia. Creo que por mi familia, yo, primero de soltero por mis padres y de casado por mi esposa, por mis hijas. Ese fue el motor principal. Los amigos, hubieron mucha gente que me empujaba. ¿Sí? Tu papá de manera muy personal, nos hicimos muy amigos y también nos empujábamos. Algo que yo veía hace unos días, y también con mi compadre sucedía. Ahorita con la política está diciendo, no debaten, no debaten, porque son amigos, entre amigos no se debate. ¿Cómo de que no? Le digo. ¿Hubieran visto las reuniones de academia en esos años del 2004, 2005, 2006? Las peleadas que me echábamos con mi compadre Rodolfo, pero peleadas no personales, sino en cuestión de enfoques de la educación, ¿sí? Las discusiones, gente que decía, mire, ya tus grandes amigos están peleando, y decían, bueno, vamos a parar, vamos a desayunar, y salíamos en el mismo carro, ¿no? Nos íbamos a desayunar juntos, y regresábamos, y seguíamos, allá donde íbamos a desayunar no hablábamos de la escuela, pero regresando seguíamos en la misma discusión. Y nos echábamos unas grandes discusiones con mi compadre Rodolfo. Un saludo si nos está viendo por ahí. ¿Sí? Y no solo con él, con otros. Pero no significa que vamos a ser enemigos porque discutamos, porque tengamos distintos puntos de vista. ¿Sí? Yo estuve bien claro desde que llegué. Yo llego al Cebeta con una situación de una huelga muy fuerte, donde habían estado creo que hasta balazos se habían echado. Desmembrada la escuela y los trabajadores mismos, ¿sí? Entonces yo llego, pues me contratan por el lado de un grupo, que eran los que quedaron con el mando, y los del otro grupo estaban allá arrinconaditos, pero en ese grupo estaba el ingeniero Aquiles, el ingeniero José Luis. Con Aquiles fuimos compañeros de escuela, de salón, en el taller. Con mi compadre José Luis fuimos contemporáneos y nos conocíamos. Entonces yo tuve la capacidad de distinguir. Lo sindical, yo tengo un compromiso con este grupo sindicalmente. Pero en lo personal, yo tengo amistad con ellos desde antes. Costó mucho entender que una cosa era lo sindical, otra cosa era lo personal y otra cosa lo laboral. Con lo laboral tengo que trabajar con todos. Lo personal, pues ya con ellos fue mi compañero, tengo cierta... También aquí apareció mi compadre Carlos, mi compadre Quintín, algunos otros amigos que nos hicimos muy amigos, pero yo ya tenía relación personal con ellos, ¿sí? Entonces, había que saber distinguir, y siempre lo dije, tienes que tener la capacidad de distinguir lo sindical, lo laboral y lo personal. Nos llevamos muy bien adentro, pero si hiciste una fiesta, no, laboralmente nos llevamos bien, pero personalmente no tenemos un arraigo muy fuerte. No tengo por qué enojarme si no me invitaste. Pues eso es distinguirlo. Y había gente que hizo los 15 años y no me invitó. Pues no me invitó porque somos compañeros de trabajo. ¿Sí? Imagínate que tengo que invitar a todos mis compañeros. Ya no invito a nadie porque son 80 compañeros. Y con su pareja ya son 160, ya quedó sin invitar a nadie. No fuimos requeridos, le digo yo. Sí. No, pero no pasa nada, es parte de...
Laboralmente podemos trabajar hombro con hombro. Sindicalmente podemos discernir de muchas cosas. Claro. ¿Sí? Y personalmente pues podemos ser muy amigos o podemos nada más saludarnos. Sí, pues qué padre, pues ya no, miren, 1 hora 34 minutos. Ya nos pasamos un poquito, médico. Para ir cerrando esta bonita charla, usted si tuviera usted la vida aquí enfrente, ¿qué le diría usted? No, que gracias a la vida por todo, tanto los éxitos como fracasos, porque hubo fracasos, hubo cosas que no tan buenas, hubo cosas muy buenas, pero esa es la vida. Si todo fuese color de rosa, qué triste. Lo que da sabor a la vida es que haya los problemas, ¿no? ¿Sí? Pues sí, yo le daría las gracias por todo. Y no cambiaría yo nada de lo que hice. Si lo volviera a vivir, lo volvería a hacer exactamente igual. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes? Dentro de ahí entran sus hijos, sus Todos. nietos. Los jóvenes, si por ahí hay algún joven y saben, muchos ya saben qué significa esto. Es una anécdota, no mía. Yo estaba chamaco, te decía que yo era su sombra de mi papá. Mi hermano sale de la prepa aquí de Tuxtla, ¿sí? Y se va a ir a estudiar a Puebla. Y pues en aquella época salir bachiller era, estoy hablando allá como por 1967, 68. No cualquiera era bachiller, porque inclusive para ser maestro de la primaria brincabas para maestro. Entonces no cualquiera lograba ser bachiller. Y sale mi hermano y se va a ir a estudiar a Puebla. Y en eso, un amigo de mi papá, un periodista, lo llama. Le dice, Miguel, quiero hablar contigo. Llama a mi mamá, llama a mi papá. Y al llamar a mi papá me llamó automáticamente a mí. Y le dice, mira Miguel, dice, que lo escucha mi compadre, porque eran compadres con mi papá. Escucha a mi compadre, por eso te llamé. Vas a irte a Puebla. Nada más te voy a pedir que vayas y hagas lo que tengas que hacer. No vayas a regresar más, lo dijo con otra palabra, pero un equivalente más tonto, ¿no? Vas a regresar más tonto, lo dijo con una palabra que empieza con P. ¿Sí? ¿Y por qué dice? Si no terminas tu carrera y te regresas, cualquiera que te vea aquí va a decir, velo. Ese por tonto anda de chofer, ese por tonto anda en el rancho, ese por tonto anda, ¿sí? Y cualquiera va a tener el derecho de decírtelo. Dice, lo mandaron, está aquí por pendiente, ¿no? Así que, si vas, ve y regresa con lo que tienes que lograr. Y esa frase a mí me sirvió muchísimo. Hubo momentos en la escuela, en todo, por distintas cosas que daba la idea de claudicar, decir ya no. Pero decía, bueno, cualquiera me va a poder decir. Alguna vez yo estaba enojado y estaba yo guardando mis cosas que yo me regresaba de Puebla. Y cuando se me vino esa idea, dije, no, yo no regreso a Cintalapa hasta que yo regrese con mi título, si no, no regreso. Y me sirvió para toda la vida. Si me voy a meter a hacer algo, lo tengo que pensar bien y lo voy a hacer. No me voy a quedar a medias, porque si no cualquiera me va a decir, mira, empezó tal cosa y ahí lo dejó. Bueno, no se hizo porque ese fulano no lo... Entonces cuando las cosas tenía que hacer, los hacía. Y eso le diría yo a los jóvenes, que tengan bien claras sus metas, a dónde van, y que vayan y logren lo que tengan que lograr, lo que tengan que hacer. Y que no regresen más tontos de lo que se fueron. Mis alumnos, muchos todavía hoy por ahí me encuentran y me hacen así, ¿sí? Porque yo les dije, no les voy a decir la palabra porque no soy grosero, pero les voy a hacer así, ya saben qué les estoy diciendo, ¿no? Y dentro de esas historias, algunos muchachos me dijeron, ya después, algunos profesionistas, su historia que nos contó me sirvió a mí. Me quise rajar y regresé. Un amigo médico veterinario estudió en
allá en Saltillo también, en Torreón, en donde estaba veterinaria, sí. Se vino a media carrera. Y donde quiera que lo encontraba yo le decía yo así. Un día llegó, tocó la puerta de mi casa y me dice, profe, ¿qué pasó? Vengo a decirle que ya no me gusta poder señalar, ¿por qué? Me regreso a seguir estudiando. Bendito Dios, le digo, qué bueno. Se fue, cuando se iba a salir me avisó, me mandó, para que yo supiera que ya, que ya estaba saliendo. Y pues son de las cosas que uno atesora a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Entonces, pues eso sería lo que yo les diría. Cuando vayan a hacer algo, háganlo, búsquenlo, inténtenlo, no se queden a medias, nunca. Sí. Excelente. Pues este es un muy buen consejo para todas las personas que ahorita nos están viendo por ahí. Tenemos 11 personas, primero que es parte de la familia que nos está, sí. Que está pendiente. No, pues Inge, pues muchas gracias. Yo lo admiro mucho, lo aprecio mucho. Fue mi maestro también, me impartió clases, parte fundamental de mi vida. Mis maestros son mis motores para intentar lo que usted dice, ¿no? Hacer bien las cosas, ¿no? Sí. Este espacio fue creado para reconocer el trabajo de todas las personas que para mí, y no solo para mí, para la sociedad son exitosas. Y ese fue uno de los motivos de por qué está usted aquí a mi lado. Yo le agradezco mucho a usted. Gracias, Miguel. A su sagrada familia, a su amistad, a sus enseñanzas, pero más a su ejemplo. Gracias, Miguel, te lo agradezco. No creo merecer tantas cosas buenas, pero hemos tratado de hacerlo mejor. Siempre hacer lo que tenga uno que hacer de la mejor manera y nunca con malas intenciones, siempre buscando siempre lo mejor. Pues gracias, Inge, gracias por estar aquí, gracias por regalarnos 1 hora con 41 minutos de su vida. Gracias. Lo más importante es que queda grabado para las nuevas generaciones, para sus nietos, para sus bisnietos, ¿no? Entonces, pues si quiere usted mandar un saludo, pues ahí está. No, pues un saludo para todos. Para mi familia, pues nos vemos seguido y siempre platicamos. Un saludo para ellos. Pero para todos los muchachos que fueron mis alumnos. Muchos les sigo, los identifico porque hubo cercanía. Muchos recuerdo que fueron mis alumnos, les veo la carita y digo, fue mi alumno. Pero a veces no me acuerdo cómo se llaman ya. Los años, fueron 31 años que laboramos en el Cebeta 24, así que fueron mínimo 31 generaciones que pasaron durante el tiempo que yo estuve ahí, pues echándole de a 500 por generación, ¿sí? Pues qué padre. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, un fuerte abrazo a todos los amigos, exalumnos del Cebeta 24, personas que no fueron alumnos del Cebeta 24, pero son amigos y siempre están pendientes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Lo pueden ver en la repetición, lo pueden descargar en su momento si gustan, el video, y se lo llevan en su corazón, en su mente y en su celular. Lo pueden guardar en un lugar muy especial. Y también por ahí comentarles que tenemos un próximo invitado, por ahí van a verlo más adelantito, voy a subir el banner del próximo invitado, también un gran amigo, un exalumno también del Cebeta 24 y compañero del Cebeta 24, así que estén pendientes. Sí. Muchas gracias. Estoy viendo por ahí que está una niña que es de Isla Veracruz, Ari Lagunes González, fue nuestra alumna. Sí, Ari, sí, también, sí me acuerdo de ella, Ari Lagunes. Sí. Es de Veracruz, ¿no? Ella es de Isla Veracruz, un saludo, sí, para ella. Por ahí estaba también Zorrilla, Francisco Zorrilla Palomeque. De mis alumnos del primer grupo que llegué a darle clases cuando llegué al Cebeta. Sí. Entonces un saludo para ellos y un agradecimiento por sus palabras. Bueno, ya no, pero saludos a Patricia Cruz, saludos, grandes historias, mejor ser humano. Patricia Cruz es mi hija. Okay. Es la que me faltaba. Okay. Jorge Carva, saludos al ingenioso, toda la persona. Jorge Carrillo Vázquez. Saludos hasta Querétaro.
Y Ari Laguna, saludos desde la ciudad de Isla Veracruz, se recuerda con mucho cariño, profe Ariosto. Y Raya Morales, agregó un bien, es alumno actual. Ajá. Actual. Un saludo también. Buenos consejos, buenas vivencias, nos regaló ese 2024, muy estricto dice, pero con mucho corazón nos enseñó. Pues muchas gracias, a Ari, ¿no? Y Dios los bendiga a todos, estén pendientes para la próxima transmisión, ¿no? Dios me lo bendiga y bendiciones a todos. Y qué rico calor. Sabroso el calorcito.